Buenos días, chicos, sean bienvenidos al curso de contabilidad de sociedades. En esta oportunidad vamos a estar trabajando ya la primera partida de ajustes. En esta primera partida vamos a calcular las depreciaciones y amortizaciones. Entonces, les sugiero, por favor, puedan copiar esta parte teórica. Coloquemos como título, por favor, creo que no hemos colocado el término de depreciaciones, ¿verdad? Si no estoy mal. No, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ahí está la clave de que no. Entonces, vamos con la teoría, chicos. Coloquemos como título, por favor, depreciaciones. Depreciaciones. En el cuaderno, por favor, es teoría, ¿sí? Depreciaciones. No, en molde, no hay problema. Perdón, Ruth. Sí, es contenido. Vamos a escribir definiciones, sí, por favor. Depreciaciones. Bueno, las depreciaciones, jóvenes, básicamente es la pérdida del valor en activos fijos. También se conoce con el nombre de desgaste. Pérdida del valor en activos fijos, ¿sí? Los activos fijos también cabe mencionar que es la propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Los activos fijos son los que se consideran tendrán una larga duración en la empresa. O sea, propiedad, planta y equipo. Puede invertir, dice usted. Muy bien, ahí está, ¿sí? Los activos fijos son los que se consideran tendrán una larga duración en la empresa, o sea, que van a permanecer durante bastante tiempo en la empresa. ¿Cuáles serían estos activos fijos, chicos, o esta propiedad, planta y equipo, por ejemplo? La novia, dice no. Mobiliario de equipo, exacto. Mobiliario de equipo, se espera que el mobiliario de equipo permanezca unos 2, 3 años, ¿no? En la empresa. Exacto, las computadoras se esperan no estar cambiando cada año, ¿verdad? Pero cuando ya no son, exacto, cuando ya no son útiles, pues de plano. Equipo de computación, ¿qué otro? Vehículos de reparto. Vehículos de reparto. Obviamente hay empresas que sí, año con año cambian los modelos, y es que, por ejemplo, algunas empresas de vehículo tienen algunos planes en donde usted anda en el carro del año y el próximo año lo puede devolver si es que cumple con todos los requisitos y le sirve como enganche para el modelo siguiente, y así sucesivamente. Por ejemplo, Toyota, Mazda, Suzuki, aquí en Guatemala sí trabajan este sistema. No estoy seguro, pero por lo menos estos tres sí. En donde usted tiene el carro del año, obviamente lo está pagando, y durante ese año, si no ha sufrido un desgaste considerable ante un proceso de evaluación, lo puede devolver a la empresa, y por eso es que en las compañías a veces hay del año, pero ya con kilómetros recorridos. No sé si ustedes han encontrado, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, 2022, que es este año 2022, pero ya tiene 65,000 kilómetros recorridos, pero es de agencia. Entonces, ¿por qué? Porque el año pasado, que era 2021, cierto cliente lo estuvo manejando y le sirvió de enganche este 2022 para conseguir el 2023. Exacto. Hay una parte del contrato, es que usted no lo compra al contado, sino que lo compra tipo al crédito. Y entonces usted todos los meses está pagando su carro. O está pagando más que todo el beneficio de andar con un carro del año, básicamente. Algo así. Pero obviamente da un enganche donde usted da la compra. Es que es algo así. Lo que sucede, pero durante ese año va a estar pagando usted una mensualidad para que le puedan aceptar de regreso ese carro. Es como comprar el otro carro, exacto, pero un año antes. Ajá, así, literal. Sale lo mismo, pero les digo, por lo menos yo tengo 2 familiares que gracias a Dios precisamente son auditores los 2 y tienen muy buenos puestos y trabajan ese sistema. Siempre andan en carro del año y bajo ese sistema de que siempre están pagando. Estoy pagando el carro, y el otro año cambian de carro. Entonces, sí, puede ser.
sería de verificar si al momento de la compra se puede establecer un contrato de estos. La verdad desconozco cuál es el nombre del contrato, pero sí, por lo menos Toyota sí lo hace, Suzuki también. Entonces, bueno, vamos a seguir porque ya hablamos un ratito de los vehículos de reparto. ¿Qué más? Porque el vehículo, pues, uno espera tenerlo. Muy bien, maquinaria también. ¿Qué otro? Ojo, útiles y enseres, ¿será que el detergente se espera que llegue hasta fin de año, el galón de detergente? Sí, pero se va a ir consumiendo poco a poco. Eso no es activo fijo. ¿Qué otro? Ahí usted se recostó sobre un activo fijo. La pared. ¿Y cómo se llama la pared? Inmobiliaria. Ahí está. Inmuebles. Y parte, ojo ahí, parte del inmueble son los terrenos y el edificio, ¿sí? Esto es bien importante que usted se lo aprenda. El inmueble conlleva el terreno y el edificio. O sea, cuando se dice inmueble, se está hablando de las dos cosas, terreno y edificio, ¿sí? ¿Qué más? Aquí habría más cosas de qué hablar, pero podemos, ustedes me dicen si hay algo más por ahí. Nos pasa. También existen las herramientas que se espera estén por un largo tiempo. Fíjense que en este caso también se incluyen los arbustos o los árboles frutales, ¿sí? También se deprecian, árboles frutales. Inclusive, en cuestión de ganado, también se deprecian los semovientes. Los semovientes, inclusive semovientes reproductores de raza, por ejemplo, ellos también se deprecian, ¿ya? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. A ver, sí, ahorita sí, este último bimestre desde hoy. Bueno. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, vamos pues. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de los métodos de depreciación. Por favor, como subtítulo, métodos de depreciación. Con respecto a los métodos de depreciación, les comento que hay tres métodos, ¿sí? El primero que se titula método de línea recta, le vamos a poner solo línea recta. Existe también el método de unidades producidas y el método de suma de dígitos. Vuelvo y repito, línea recta, unidades producidas y suma de dígitos. Esos son los tres métodos que existen de depreciación, ¿sí? Semovientes son los animales, sobre todo se da en ganado, ¿sí? Pero no el que ustedes conocen cuando se les junta. Bueno, vamos acá entonces. Línea recta. En este caso, el método de línea recta es el que se trabaja con base en porcentajes, ¿ya? Entonces, para este método de línea recta, nosotros vamos a hacer mención del artículo número 28 del decreto 10-2012. Este artículo menciona ahí todos los porcentajes que tienen que aplicar ustedes a los diferentes activos fijos que hace un momento mencionamos en la parte de arriba, ¿sí? Todos esos, ustedes dijeron mobiliario de equipo de computación, vehículos, herramientas, inmuebles, terrenos, edificios, todos tienen un porcentaje. Los encontramos ahí en el artículo 28. Me hacen favor de buscarlo. Se los voy a presentar. Yo creo que lo tengo por acá. Precisamente estaba trabajando por ese artículo. Aquí está. Artículo 28, y por ejemplo, vean, para el edificio, construcciones e instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras, ¿qué porcentaje? 5%. Para árboles, arbustos, frutales y todos los incluidos acá, ¿cuánto? Muy bien. Para instalaciones no adheridas, ¿cómo? Mobiliario de equipo, barcos, material ferroviario, marítimo, fluvial, ¿cuánto? Semovientes, ¿cuánto? Ojo, aquí semovientes incluye la maquinaria también, los vehículos en general, las grúas, aviones, remolques, semirremolques, contenedores y material rodante. Equipo de computación, ¿cuánto? Muy bien.
herramientas, porcelanas, cristalería, mantelería y cubiertos y similares. Reproductores de razas, machos y hembras, ¿cuánto? 25%. Y para todo lo que ya no se incluye acá, para todos los bienes muebles que no se indican, se va a considerar un 10%. ¿Estamos? Esto se lo tienen que aprender, entonces, y puedan ustedes tenerlo ahí a la mano. Bueno, entonces, ese es el método de línea recta, ¿ya? Ahora, con respecto a unidades producidas, también recibe el nombre o se puede aplicar un método de horas trabajadas o bien kilómetros recorridos. Por ejemplo, en el caso de las unidades producidas, se le va a dar una vida útil de producción a la maquinaria. Por ejemplo, una tejedora tiene una vida útil de 2 millones de unidades. Entonces, conforme la máquina esté produciendo y produzca, por ejemplo, 500,000, 100,000, así se va a ir deteriorando, desgastando. En horas trabajadas también se da, y yo creo que en el caso de ustedes me podrán orientar, sobre todo los de Baco. El ejemplo que yo coloco aquí son los bombillos o son las luces LED. Yo no sé cuánto tiempo de vida tienen las luces LED, chicos, aprox. Porque es por horas trabajadas, ¿no? Como 7 a 5 años continuos, de horas continuas, me imagino. Entonces, ahí están las horas trabajadas. Por ejemplo, en las pantallas, no sé si a ustedes les ha pasado en su dispositivo que de repente ya no enciende y solo es la LED que se fue, ¿no? Del fondo. Entonces, por eso ya no se ve la pantalla de computadora. Igual la lámpara de las cañoneras también, si no estoy mal, tienen 5,000 horas. La Cepson, por ejemplo, 5,000 horas de vida útil, ¿verdad? Que puede estar encendida. Con respecto a kilómetros recorridos, pues se da en los vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, una vida útil de 3 millones de kilómetros, por ejemplo, y entonces conforme va avanzando se va a ir desgastando. Muy bien, en este caso, para este método no se utiliza porcentaje, sino que lo que se utiliza es una regla de 3 simple, directa. Entonces, si usted, por ejemplo, ya no se recuerda tanto, por ejemplo, de lo que es matemática de segundo básico, pues trate de recordar cuál es la regla de 3 y cuál es la simple directa, ¿verdad? Es la que se multiplica en cruz y se divide en línea recta. Entonces ya lo vamos a ir practicando. Y la suma de dígitos al final es la que se utiliza por medio de fracciones. Esta contablemente está descontinuada, no se utiliza, porque en la suma de dígitos el activo se deprecia más en los primeros años de uso y se deprecia menos en los últimos. Entonces, contablemente no se aplica. ¿Cuáles vamos a aplicar nosotros? El de línea recta y el de unidades, horas trabajadas o kilómetros recorridos. Estos son los dos que vamos a aplicar. Vamos a terminar este aspecto de depreciaciones con un subtítulo más que se denomina valor de desecho. Por favor, como subtítulo, valor de desecho. Con respecto al valor de desecho, vamos a mencionar que es el valor último después de culminar el proceso de depreciación. Es el valor último después de culminar el proceso de depreciación. Básicamente es ese valor con el que va a quedar el activo fijo luego de terminar su vida útil. Nos sirven, en este caso, sirve para que el activo no desaparezca del registro contable. 2, sirve como base para un proceso de revaluación de activos. Por ejemplo, vamos a suponer que el mobiliario de equipo, y no a suponer porque ya vimos que el mobiliario de equipo tiene un porcentaje del 20%. Esto da a entender de que se deprecia en 5 años. Cada año 20%, 20%, 20%, 20% y 20% para culminar en 5 años el 100%. ¿Qué pasa con la vitrina? ¿Qué pasa con el escritorio, con el pupitre, con el estante que tiene 8 años, que tiene 20 años inclusive en las tiendas? No sé si ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en una tienda de barrio, que en la estantería o la vitrina es la misma desde que ustedes estaban más pequeños. Entonces, al final, esa estantería contablemente en 5 años está completamente depreciada, ya no vale nada. Pero ¿qué pasa si les guardamos esa vitrina o la cuidamos bastante? Se le puede dar un proceso de revaluación. El vidrio todo pegado con té y con sellador, ¿no? Sí.
pero todavía sirve, dirían por ahí. Entonces, se le da un proceso de reevaluación. ¿Estamos? Ese proceso de reevaluación es un proceso de auditoría que primeramente Dios con los chicos de perito contador si vayamos a ver en sexto, primeramente Dios. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de sinónimos. Sinónimos. Con respecto a los sinónimos, jóvenes, los sinónimos que utilizamos acá para el valor de desecho, o sea, un sinónimo es algo que se escribe diferente pero significa lo mismo. También se conoce con el valor de rescate, valor de salvamento o valor residual. Básicamente esos serían los valores o bien los sinónimos del valor de desecho. En nuestros ejercicios podemos encontrar ya sea valor de desecho, valor de rescate, salvamento residual, y va a significar lo mismo. Valor último con el que quedan los activos fijos después de culminar el proceso de depreciación. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. En algunas ocasiones nos dan un valor monetario de una vez y nos dicen, bueno, el valor de desecho es de 100 quetzales, o bien el valor de rescate es del 1%. ¿Hay un dato establecido para este? No. Esto va a depender de la empresa y sobre todo del control interno del departamento de contabilidad. Muy bien. Vamos con el último y así entramos a la parte práctica. Hablemos de amortizaciones. ¿Sí? Amortizaciones. Ya hablamos de depreciaciones, ya hablamos que es la pérdida del valor en activos fijos, es el desgaste, y ahora ya hablamos también de los métodos de depreciación, ya hablamos del valor de desecho y ahora vamos a hablar de amortizaciones. A diferencia de amortizaciones, déjenme contarles que en algunos casos he verificado y me dicen la amortización es lo contrario a la depreciación. Falso, no es así. No tengan esta idea, por favor. Es algo muy parecido. Lo que sucede es que en la amortización lo que buscamos es liquidar. Entonces lo que vamos a colocar es la liquidación, vamos a colocar eso, es la liquidación de un saldo o de un monto. La terminación de una cantidad. Esa es la amortización. Es la liquidación de un saldo o de un monto, la terminación de una cantidad. No existe valor de desecho. Y es aplicable a los activos intangibles. ¿Qué quiere decir activos intangibles? Que no se pueden tocar. Por ejemplo, gastos de organización, derecho de llave, caja sí, porque es el efectivo. Entonces sí se puede. Derecho de llave, gastos de organización, marcas y patentes, gastos de instalación, gastos de constitución. Las deudas no porque son activos, tienen que ser activos y las deudas son obligaciones, son pasivos. Entonces, gastos de organización, derecho de llave, marcas y patentes, crédito mercantil, por ejemplo. El crédito mercantil hace referencia a el prestigio que tiene la empresa. Por ejemplo, el crédito mercantil, por ejemplo, de FAXA, obviamente es el prestigio que tiene. No va a ser igual a la ferretería Don Arturo que acaban de abrir a la par de su casa. ¿Sí? Entonces, es diferente el crédito mercantil por los años de experiencia, es ese prestigio, ¿sí? Eso no se puede tocar. Ahora bien, en el caso de las amortizaciones, estas se van a trabajar de acuerdo al artículo 33 del decreto también 10-2012, ¿sí? De acuerdo a este artículo 33 del decreto 10-2012. Si gustan, lo podemos revisar. En lo que ustedes terminan, yo les comento. En este artículo no nos mencionan como tal porcentajes, sino que solamente nos dicen en cuántos años podemos amortizar. Por ejemplo, los gastos de organización nos dice el enunciado que se pueden amortizar en 5 años, ¿sí? Las marcas y patentes también nos menciona el artículo que se pueden amortizar, en 5 años. Gastos de instalación, 5 años. Gastos de constitución, 5 años. Crédito mercantil, 5 años, ¿sí? Sin embargo, para el derecho de llave tienen otros porcentajes o bien otra fracción de año, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos a trasladarnos al artículo 33 para que ustedes puedan verificarlo y así puedan observar. Es un artículo bien corto también, entonces espero no nos cause problema. Vamos aquí con el artículo 33.
Ahorita regreso. Solo verifiquemos aquí el artículo 33. Aquí está, en esta parte. Si ustedes se percatan, a diferencia, por ejemplo, del artículo 28 que nos daba una lista, el artículo 33 no nos enlista, solo nos da 2 párrafos, el primero que está aquí y el segundo. Y en el primero nos dice o nos menciona todo lo que se considera como activo intangible. Adquisición de activos intangibles efectivos incurridos tales como, aquí empieza, derechos de autor, derechos conexos, marcas, expresiones o señales de publicidad, y empieza toda el nombramiento de todos los activos intangibles. En la parte final dice, aquí está, deben deducirse por el método de amortización en línea recta. ¿Qué quiere decir línea recta? Hace poco lo vimos, o sea, porcentaje. En un periodo no menor de, aquí está, 5 años. Y el segundo párrafo nos habla de el derecho de llave. Para el derecho de llave nos menciona aquí un total de 10 años. Entonces, esa es la gran diferencia que se tienen las amortizaciones, que el derecho de llave va a contener 10 años. Como lo menciona el artículo 33, pues básicamente lo que vamos a hacer es aplicarle el método de línea recta. Si nosotros dividimos el 100% en 5 años o en 5 fracciones, ¿cuánto nos da? 100% dividido 5, ¿cuánto nos da? 100% dividido 5. Que será igual a 20%. Exactamente. Entonces se corre el punto decimal 2 casillas, ¿sí? 20%. Entonces será 20% también acá. O sea que lo que vamos a aplicar es 20%, no 5 años. 5 años equivale al 20%. Bien. Y así sucesivamente vamos a ir marcando. ¿Sí? Bien, acá 20%. Menos derecho de llave. ¿Cuánto sería derecho de llave? Sí, 10%, que sería 100 dividido 10 años, ¿verdad? 100% dividido 10 años igual a 10%. Muy bien. Y así nos quedaría entonces nuestro análisis de amortizaciones. ¿Estamos? Liquidación o terminación de una cantidad, un saldo de un monto. No existe valor de desecho. Se aplica en activos intangibles. Unos ejemplos por acá y los porcentajes de una vez, ¿verdad? El método a utilizar será línea recta. Muy bien. Bueno, con base en esto ya podemos iniciar con la parte práctica. Así que vamos a una cédula analítica, por favor, jóvenes, y vamos a tomar lectura primero del ejercicio. Todavía no, disculpen, regreso un momento. Aprovecho a pasar asistencia, ¿les parece? Bien. Vamos a tomar lectura primero del ejercicio, chicos. Y dice así. Dice, ¿dudas? ¿No? Dice, calcular y contabilizar las depreciaciones y amortizaciones aplicando los porcentajes máximos legales, debiendo considerar que del edificio el 60% corresponde a la sala de ventas y el 40% a las oficinas. Al equipo de computación se le estimó un valor residual de 1000. Muy bien, jóvenes, dentro de este enunciado, ¿qué es lo que vamos a depreciar? ¿Qué activos depreciamos? Busquen ahí, porfa, dentro de estas 3 primeras líneas, ¿qué activos son los que vamos a depreciar? Por favor. Al edificio, muy bien, ¿y qué otro? Equipo de computación. Y equipo de computación, solamente estos 2. Aquí los podemos verificar fácilmente. Dice, debiendo considerar que del edificio y aquí al equipo de computación, ahí están las 2 claves. Estos son los que vamos a depreciar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es buscar estos activos dentro de nuestro balance de saldos. Regularmente estos activos están siempre juntos. No van a estar por separados, por ejemplo, uno en la cuenta 9, otro en la 33, otro en la 21 y otro en la 3, sino que van a estar juntos. ¿Dónde están estos activos, jóvenes? ¿En qué número de cuentas? 5 y 4, o 4 y 5, ¿verdad? Aquí. Así también podemos ubicar de una vez los gastos de organización, que son los que vamos a amortizar. Ahora bien, aquí en el enunciado quiero que verifiquen que no nos dice nada de amortización, solo nos dice de depreciación, lo único que nos dicen es y amortizaciones, hasta ahí, pero de ahí no nos indica qué vamos a amortizar. Por lo tanto, aquí sí tenemos que hacer mención o tenemos que ir buscando cuáles son esos activos intangibles que menciona el artículo 33. Entonces acá vamos a tomar estos 3 datos: inmuebles, equipo de computación y gastos de organización. Solamente quisiera verificar con ustedes siempre antes de iniciar
que el ejercicio sea de un año completo. Se recuerdan que a inicios dimos todos los ejercicios y esto es lo que ustedes deben de verificar. Si es de un año completo, de 12 meses. En este caso podemos revisar acá, por ejemplo, y aquí se tiene un primer ejercicio extraordinario de 8 meses, comprendidos del 1 de mayo al 31 de diciembre. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos acá. Bueno, vamos acá entonces. Vamos con las cédulas analíticas. Vamos a iniciar acá con el primer paso, paso número 1. Bueno, permítanme. ¿Será? Vamos pues, ajustes. Esto se va a llamar cédula B, por favor, ¿sí? Cédula B. Bueno, cédula A sería la cuenta número 4, que sería inmuebles. Por favor, verifiquen cuánto tienen de inmuebles, chicos. Puede ser desde el balance de saldos, si lo tienen. Balance de saldos o de los ejercicios. Puede ser del PDF o puede ser del balance de saldos, así como lo está viendo Alessandra, que hicimos hace 2 semanas aquí con ustedes. Ahí está, 645.980. Muy bien. Ahora, debemos de recordar que en este caso el inmueble se divide en edificios y terrenos, lo que mencionábamos. Con estos porcentajes sí quisiera que pusieran bastante atención porque nunca van a cambiar. Por ejemplo, el edificio siempre va a tener el 70% o siempre va a ser equivalente al 70% del total del inmueble. Y el terreno al 30%. Entonces, determínenlos, por favor. ¿Cuánto sería de un inmueble de 645.980? ¿Cuánto sería del edificio? ¿Y cuánto sería del terreno? Hagan primero la multiplicación. 645.980 multiplicado por el 70% para saber cuánto es de edificio. Alguien que verifique, porfa, el dato. Multiplicar básicamente el total del inmueble por el porcentaje de edificio. En una cédula analítica que sería en su cuaderno, en una hoja aparte, no está en hojas de 452.186. Muy bien, gracias, señorita. Con el siguiente también sería, pero siempre con base en el 645.980, o sea, con el total del inmueble por el 30%. ¿Cuánto sería entonces? ¿Sí? Hagan los cálculos, porfa. Serían los 645.980 por el 30%.